Bienvenidos a The Debate. Buenos días. Les hablamos en este debate del viernes, hoy 22 de mayo de 2026. Manteniendo nuestra costumbre, abordaremos los acontecimientos globales con la máxima sobriedad y el rigor analítico que requieren. Buenos días a todos. Exacto. La sobriedad es fundamental hoy. Así es. Pero antes de entrar en materia, imaginen por un momento este escenario. Esta misma noche, un enjambre de 1.500 drones cruza la frontera oriental de Polonia. Las alarmas suenan en Varsovia, en Berlín y en París. El teléfono rojo en Washington empieza a sonar. Y nadie responde. Exactamente, nadie responde. Ese es el escenario geopolítico, digamos, que nos reúne en la mesa de hoy. Un escenario que, ya no pertenece a la ciencia ficción, sino a los informes de inteligencia reales que manejamos esta misma mañana. Pero antes de comenzar nuestro análisis en profundidad, debemos mencionar que este programa está patrocinado por ProWave AI y es generado por Stylo News. Claro, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Hay que destacar que Stylo News es la versión para consumidores del software estilo Intel Ops. Sí, una herramienta que fue diseñada originalmente para operaciones gubernamentales, militares y, empresariales de alto nivel. Esto significa que ustedes, nuestros oyentes, tienen un acceso único a la misma tecnología analítica que utilizan los tomadores de decisiones a nivel global. Totalmente. Y volviendo a ese escenario del teléfono rojo que no suena, hoy nos enfrentamos a una de las cuestiones estratégicas más, diría yo, trascendentales de nuestra era. La futura arquitectura militar de Europa y la misión existencial de la OTAN. Cuyo propósito fundacional, no lo olvidemos, sigue siendo defender al continente de la agresión rusa. Exacto. Así que la pregunta central que vamos a desgranar hoy es muy clara. ¿Necesita esta nueva OTAN 3.0 a Estados Unidos para asegurar a Europa frente a Rusia? ¿O ha llegado el momento en que Europa puede y debe defenderse a sí misma sin el músculo militar estadounidense? Pues mi postura en esta mesa, y lo defenderé con datos, es que Europa no solo está capacitada, sino que tiene la obligación ineludible de construir su propia autonomía estratégica, de consolidar lo que ya estamos llamando una economía de guerra real. Yo lo abordo desde una perspectiva distinta. A ver, sostengo que, a pesar de las ambiciones europeas que mencionas, la presencia militar estadounidense y su paraguas nuclear siguen siendo absolutamente indispensables. Ya, pero Europa simplemente no puede disuadir a Rusia por sí sola, a día de hoy. Esa es la realidad sobre el terreno. Bueno, permíteme que empiece presentando los hechos sobre la reestructuración militar europea que ya estamos presenciando, una reestructuración sin precedentes, catalizada por la inestabilidad política al otro lado del Atlántico. ¿Te refieres a las decisiones de la administración Trump, supongo? Exactamente. La reciente decisión de retirar 5.000 tropas estadounidenses y, lo que es muchísimo más crítico, los misiles Tomahawk con capacidad nuclear de Alemania. Ha sido la señal de alarma definitiva, el catalizador que Europa necesitaba. Un catalizador arriesgado. Arriesgado, sí, pero efectivo. Ya estamos viendo un rearme real y tangible. Fíjate, por ejemplo, en el préstamo de 44.000 millones de euros del programa SAFE de la Unión Europea a Polonia. Un préstamo destinado a modernizar su industria armamentística a una velocidad récord. Claro, el programa SAFE. Sí, y quiero explicar cómo funciona esto brevemente. Porque Europa siempre ha tenido el capital. El dinero nunca fue el problema. El problema histórico era la burocracia paralizante. Totalmente de acuerdo en eso. Pues bien, el programa SAFE funciona como un atajo financiero. Permite agrupar compras conjuntas de armamento, esquivando los vetos individuales de cada país. Así es como se pasa de debatir en comités interminables a, fabricar proyectiles reales. Ya. Ya a esto sumemos la nueva doctrina de Alemania, cuyo objetivo explícito es convertirse en la mayor fuerza militar convencional del continente para 2039. El cambio hacia la independencia, insisto, no es una fantasía de pasillos diplomáticos, es un proceso logístico en marcha. A ver, entiendo la lógica de tu análisis y te compro esa idea a largo plazo de que Europa debería ser independiente. Pero los datos crudos, la logística pura y dura sobre el terreno, nos cuentan una historia mucho menos optimista. ¿En qué sentido? Hablemos de lo que pasaría mañana.
Si miramos las cifras de adquisiciones de la propia Unión Europea, el 75% de las compras recientes de armamento de alta tecnología provienen de Estados Unidos. Sí, históricamente. Es una dependencia estructural enorme. Hoy, Europa carece críticamente de logística aérea pesada. No tenemos suficientes aviones de transporte estratégico, como los C-15 o los C-17, para mover tropas rápidamente. Bueno, pero se están adquiriendo... Y lo que es más grave, carecemos de una red de inteligencia y alerta temprana satelital verdaderamente unificada. Y para entender por qué este déficit es vital, solo debemos mirar cómo está operando Rusia ahora mismo. ¿Te refieres al reciente ataque contra Kiev? Exactamente. Acaban de lanzar uno de los ataques más masivos utilizando más de 1.500 drones y misiles, incluyendo la nueva generación de misiles de crucero KH-101. Cierto. Un ataque devastador. Trágicamente, dejó 24 muertos en el distrito de Darnitsky y arrasó con infraestructuras clave. Esto no son escaramuzas fronterizas. Demuestra una capacidad de saturación del espacio aéreo que es letal. Los KH-101 están diseñados para evadir radares volando a muy baja altitud. Sí, son muy difíciles de detectar. Y para interceptarlos necesitas una red de alerta temprana perfecta y recargas masivas de baterías antiaéreas. Europa, que hoy sigue sufriendo escasez de munición básica, no tiene la capacidad matemática ni industrial de disuadir este nivel de amenaza por sí sola. Sin la columna vertebral de Estados Unidos es imposible. Espera, déjame pararte ahí, porque comprendo perfectamente la gravedad de esas cifras, pero creo que estás viendo la fotografía actual y no la película completa. Todo este debate se reduce a la fragmentación de la OTAN frente a la autonomía estratégica. Lero, pero la autonomía lleva tiempo. Sí, pero mantener esa dependencia logística de Washington es una vulnerabilidad inaceptable, especialmente cuando nos enfrentamos a un enfoque puramente transaccional por parte del presidente Trump. No podemos subcontratar nuestra seguridad a los ciclos electorales de otro continente. Ya, pero... Por eso, las propuestas como la del exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, son tan cruciales. Él propone desde Berlín una coalición de voluntarios europea. La coalición de voluntarios, sí. El mecanismo es fascinante. No se trata de esperar a que los 27 países de la Unión se pongan de acuerdo por unanimidad. Se trata de crear una vanguardia militar rápida, que además incluiría a Ucrania como actor clave, aprovechando su experiencia en combate real. Es una idea interesante sobre el papel. El momento definitorio para este rediseño. No hablamos de destruir la OTAN, sino de construir un pilar europeo capaz de operar de forma autónoma. El caso es que esa noción de una coalición de voluntarios o una transición europea ordenada y limpia es una ilusión muy peligrosa. Y te digo por qué. El propio primer ministro polaco, Donald Tusk, ha emitido advertencias severas sobre la desintegración en curso de la OTAN debido a estas iniciativas no coordinadas. Bueno, Tusk es conocido por su cautela. Es que conoce la amenaza rusa mejor que nadie. Mencionabas antes el cronograma de Alemania y su objetivo para 2039. ¿2039? Rusia está disparando misiles hoy. Europa no tiene 2 décadas de margen de error. Nuestras estimaciones de inteligencia nos muestran que la estrategia actual de Moscú favorece una presión constante por debajo del umbral de la guerra directa. Utilizan la guerra híbrida. Sí, el sabotaje y las interferencias. Exacto. El sabotaje ineliable de infraestructuras submarinas, las interferencias masivas de señales GPS en el Báltico y ataques en el oeste de Ucrania para generar miedo a la escalada. Ante eso, una coalición de voluntarios sin el respaldo garantizado de Estados Unidos es sencillamente una señal de debilidad. Ese es un punto que genera mucha fricción, sin duda, aunque yo le marcaría desde una óptica de desarrollo inevitable. A ver, todo proceso de maduración estructural implica una fase inicial de vulnerabilidad. El mecanismo es muy parecido a quitarle los ruedines a una bicicleta. ¿Los ruedines? Sí, piénsalo. Es innegable que al principio, cuando sueltas a Europa del respaldo estadounidense, la situación es aterradora. La bicicleta europea va a tambalearse. Es un hecho. Pero mecánicamente hablando, es la única forma de que los países europeos aprendan a mantener el equilibrio. Ya, pero si te caes de esta bicicleta... Espera, déjame terminar la analogía. Si el paraguas estadounidense no se retira, el desarrollo muscular industrial nunca ocurre. La complacencia siempre gana. Y no tenemos que teorizar sobre si esta autonomía rápida es posible. Observemos el modelo de la industria de defensa de Turquía. Bueno,
Turquía es un caso muy particular. Pero fue el tema central en la reciente feria Saha 2026 en Estambul. A través de inversiones focalizadas, obviando el ruido burocrático, han demostrado que la independencia militar regional, especialmente en drones y guerra electrónica, es totalmente factible en menos de una década. Europa tiene un PIB combinado inmensamente mayor. Lo único que nos faltaba era el susto, la voluntad política. Y la retirada de Estados Unidos nos acaba de dar exactamente eso. Es una metáfora sugerente, desde luego. Pero te devuelvo la pregunta centrándome en la mecánica de la seguridad. ¿Has calculado el riesgo real de propagación, el spillover, mientras esa bicicleta europea aún se tambalea? El riesgo siempre existe en las transiciones. Porque en este contexto geopolítico una caída no significa rasparse las rodillas, significa la pérdida total de la disuasión nuclear. Fuentes de Europa del Este como Gaceta.ua están advirtiendo con urgencia sobre la erosión del paraguas nuclear estadounidense. Si retiras los Tomahawks de suelo alemán, creas un vacío estratégico inmediato. Entiendo tu preocupación, pero... Y para ilustrar esta fragilidad, miremos lo que acaba de pasar en Letonia. Un dron ruso cruza la frontera del espacio OTAN y se estrella. ¿Cuál fue el resultado? No fue una respuesta militar férrea, fue el pánico institucional. El gobierno letón terminó dimitiendo semanas después. Fue una crisis política compleja, sí. Ese es el mecanismo de la fragilidad política. No hace falta que un regimiento de tanques marche hacia París. Basta con que la guerra híbrida empuje un par de drones sobre nuestras fronteras para tumbar a un gobierno. A una superpotencia nuclear no se la disuade con programas de préstamos a largo plazo. Pero fíjate que esa línea argumental asume, de forma bastante pesimista, que Europa carece de sus propias garantías de seguridad de alto nivel. Y eso no es exacto. A ver, explícame eso. Para contrarrestar la reducción estadounidense, debemos analizar los mecanismos de la nueva estrategia de disuasión avanzada liderada por Francia. El presidente Macron ha habilitado operativamente el despliegue de cazas Rafale de última generación armados con armamento nuclear en bases del flanco este. Sí, los despliegues franceses. Esto proporciona una capa de seguridad continental soberana. Simultáneamente, nuestro complejo industrial está integrando a una velocidad inaudita la experiencia táctica ucraniana para desarrollar contramedidas electrónicas. Y la población entiende esta necesidad. ¿Estás segura de que la población está lista para asumir ese coste? Totalmente. Una encuesta reciente de la Fundación Bertelsmann muestra que la abrumadora mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea apoyan acelerar esta autonomía estratégica, porque perciben, empíricamente, que Estados Unidos se ha convertido en un socio volátil. La resiliencia real emana cuando la ciudadanía asume su propia defensa. Te compro que Francia tenga capacidades formidables, pero te planteo este desafío sobre cómo funcionan realmente esos sistemas. Reemplazar la hegemonía logística de Estados Unidos por un mosaico de voluntades europeas no es mantener la disuasión. ¿Por qué no? Es, y siguiendo con tus metáforas, como cambiar un escudo de titanio por un paraguas lleno de agujeros. Un paraguas con agujeros, vaya. Me explico. Un paraguas nuclear no consiste solo en poseer la bomba en un caza Rafale. La verdadera disuasión requiere una red de alerta temprana indetectable, satélites dedicados y, sobre todo, una cadena de mando impecable que tome una decisión letal en 5 minutos. La cadena de mando europea se está integrando. Pero si tenemos a 27 países debatiendo las implicaciones legales en Bruselas mientras un misil vuela hacia Varsovia, el sistema no sirve de nada. Y no olvidemos que Rusia no está aislada. La inteligencia actual señala una coordinación estratégica profunda entre Rusia y potencias asiáticas emergentes. Sí, la coordinación en el bloque oriental es un factor. Hoy mismo, las baterías antiaéreas en Europa, sistemas como los Patriot, están bajo una presión de suministro brutal. Cuando te enfrentas a ataques complejos que combinan misiles balísticos con enjambres de drones, necesitas recargar los interceptores constantemente. Y esa cadena de suministro, hoy por hoy, solo la garantiza el Pentágono. A ver, todo este debate sobre fábricas de armas y logísticas de recarga ignora un campo de batalla donde Europa sí está demostrando una fortaleza sorprendente: la guerra de la información y la resiliencia ciudadana. Si revisamos plataformas de redes sociales, particularmente X, y observamos cómo interactúan fuentes occidentales y ucranianas de primera línea,
como el Kiev Post, notaremos un patrón muy claro. ¿Qué patrón ves tú ahí? Tras los devastadores ataques rusos que mencionaste, la reacción predominante en la red no ha sido el pánico ni la rendición. Al contrario, los algoritmos de análisis de sentimiento nos muestran una fuerte indignación ciudadana y un apoyo férreo a aumentar la resistencia. Ya, pero la indignación en redes no derriba misiles. No, pero genera el capital político necesario. Existe un clamor público cuantificable que exige reconocer que el modelo europeo, impulsado por los fondos del programa SAFE, es el único camino. La población está lista para asumir el coste de la autonomía. Pues si miramos el espectro completo de la guerra de la información, yo saco unas conclusiones diametralmente opuestas. ¿En serio? Sí, tenemos que mirar lo que ocurre en ambos lados del espejo. Si contrastamos esa indignación occidental con el sentimiento que se propaga en medios estatales rusos como RIA Novosti, encontramos un encuadre táctico peligrosamente efectivo. Bueno, es propaganda estatal rusa. Es de esperar. Claro, pero proyectan nuestras divisiones institucionales, la reducción de tropas de Estados Unidos como una victoria estratégica de Moscú, explotan nuestra desunión al milímetro y debemos ser objetivos con nuestros propios datos internos. El análisis en redes sociales europeas también muestra una ciudadanía profundamente polarizada y ansiosa. La ansiedad es natural en tiempos de guerra. Hay un escepticismo masivo sobre si unos burócratas en Bruselas pueden gestionar una crisis militar de alta intensidad mejor que los generales de la OTAN. La narrativa de que Europa es un continente vulnerable, abandonado por Washington, está ganando mucha tracción. Es cierto que la guerra de narrativas es un terreno pantanoso, pero debemos contraponer esa narrativa con los pasos tangibles que se están dando hacia la integración militar. La próxima legislación ómnibus de defensa europea terminará por asfixiar esa narrativa de ineficacia burocrática. Veremos si la burocracia se mueve a tiempo. Creo que hemos establecido hoy en esta mesa posturas muy definidas sobre el mismo conjunto de datos. En mi análisis estamos presenciando ni más ni menos que los complejos dolores de parto de una nueva superpotencia europea. La retirada gradual del paraguas estadounidense, aunque es innegablemente disruptiva, es el imperativo estructural que obligará a Europa a despertar. Obligará al continente a consolidar su autonomía estratégica bajo iniciativas audaces como el programa SAFE y asumir la responsabilidad de su propia seguridad territorial. Por mi parte, mantengo que la evidencia operativa actual sugiere una conclusión muchísimo más cautelosa. Los datos abrumadores de dependencia en adquisiciones, las brechas técnicas en inteligencia satelital, sumados al riesgo latente de propagación en nuestras fronteras, todo indica que la presencia estadounidense sigue siendo la piedra angular de nuestra disuasión. Ya. La salida precipitada de Estados Unidos podría interpretarse como una invitación peligrosa y directa a una mayor agresión rusa, dejando a toda la región expuesta a ataques asimétricos continuos y coerción nuclear. Aunque, claro, ambos coincidimos en que el orden de defensa europeo está cambiando de manera drástica y acelerada. Efectivamente. Y es precisamente en el análisis objetivo de estos patrones globales donde reside el verdadero valor de nuestro ejercicio hoy. Serán los eventos de los próximos meses, como la revisión de defensa del Congreso de Estados Unidos a mediados de este año y la cumbre de la OTAN en Ankara, los que definirán si la balanza se inclina hacia la autonomía europea o hacia la dependencia transatlántica. Así es. Hay muchísimo más por explorar en este panorama y precisamente para que ustedes, nuestros oyentes, puedan estructurar y analizar estos complejos patrones globales por sí mismos y sin sesgos, queremos recordarles la herramienta que hace posible este espacio. Por supuesto. StyloNews no es solo un agregador, es una potente aplicación para móviles y ordenadores que pueden personalizar para obtener sus propios informes de inteligencia. El sistema extrae y contrasta datos de cientos de fuentes y plataformas en tiempo real, como X, ofreciéndoles inteligencia al nivel de la toma de decisiones gubernamental. Totalmente recomendable. Les instamos a suscribirse a StyloNews para obtener noticias bajo demanda impulsadas por inteligencia artificial visitando nuestra web en www.stylonews.com. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y dedicar su tiempo a este análisis. Esperamos que esta discusión haya iluminado las fascinantes complejidades del nuevo orden de defensa europeo. Les invitamos a sugerir temas para futuras inmersiones profundas y a seguir a StyloNews en sus redes sociales favoritas. Ha sido un placer. Nos despedimos dejándoles con esta reflexión sobre la mesa.
Cuando a la bicicleta europea finalmente se le quiten los ruedines estadounidenses, ¿logrará mantener el equilibrio bajo la peor de las tormentas? ¿O descubriremos que el paraguas que debía protegernos está verdaderamente lleno de agujeros? Buenos días a todos, manténganse informados y hasta la próxima.